Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, lo que hace un poco es servir de nexo en estos bloques en los que hemos dividido el año de trabajo con ustedes, con la juventud. Recuerden que comenzamos hablando muchísimo acerca de la santidad de Dios y tuvimos tres bloques, varias mensajes, fueron 3 o 4 mensajes, incluso hasta con un invitado hablando acerca de la santidad de Dios. Luego nos dedicamos a la segunda parte que es la justicia de Dios. Y bueno, estamos en este momento terminando este bloque de lo que sería el Dios justo. Ahora, cualquier estudio que ocupe gran parte de su contenido en la justicia de Dios, es innegable que tiende a sonar exigente, tiende a sonar hasta incluso para muchos condenatorio, principalmente para lo que es el oído de, de una persona nueva o para lo que es el oído de aquel que no conoce al Señor o incluso a una persona que no está muy comprometida con las cosas del Señor. Ahora, la condición de justo de nuestro Señor para nada opaca esto en lo que nos vamos a introducir ahora, que es el Dios misericordioso. Este tercer bloque va a tratar acerca del Dios misericordioso. Y vamos a hacer este nexo a través de este análisis de esta pregunta con la que yo titulé el mensaje: ¿Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento? ¿Realmente estamos frente a dos dioses distintos o a un Dios con un cambio radical en su forma, en su carácter, en su proceder? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Sumado a lo anterior también, a todo lo que venimos diciendo, esta tendencia lleva a que las personas no aprecien en su totalidad el contenido escritural. Como gran parte de los versículos que nos gustan son pequeños imanes que pegamos en la heladera y no tenemos ni idea en medio de qué contexto están. Si yo les digo de que Jehová es tardo para la ira, no tenemos ni idea de que está en Nahum, y que versículos antes y versículos después habla de la ira de Dios en contra del pecado. Y el resto de los versículos los tenemos en el Nuevo Testamento. Es innegable de que una mala lectura del texto sagrado, del texto bíblico, falta de estudio personal, y eso creo que es un mea culpa que podemos hacer todos, me incluyo, que todos podemos estudiar más la Escritura, y también hay una escasa instrucción de parte de los lugares en donde deberíamos prepararnos acerca del contenido, por ejemplo, del Antiguo Testamento, o de porciones que tienden a ser un poquito más complicadas de estudiar. Bueno, para poder dar respuesta al cuestionamiento con el que titulamos el mensaje, y sin buscar una extensión muy larga del mensaje, lo que vamos a hacer es dividir el estudio en 3 partes. La primera parte va a ser definiciones bíblicas, la segunda parte va a ser un ejemplo bíblico, y en el tercer punto vamos a ver cuando las cosas no se hacen a la manera de Dios. Entonces, vamos a arrancar en esta noche con la primera parte, que sería esto que yo les dije de definiciones bíblicas. Si nosotros caemos en esto de decir de que Dios ha cambiado, o que no estamos frente al mismo Dios, hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, entonces estamos negando una de las cualidades, características, atributos o perfecciones, como quieran decirlo ustedes, de nuestro Creador, y es la inmutabilidad. La Biblia define a Dios como inmutable, define a Dios como aquel que no cambia, y no solo que lo define a Él como el que no cambia, sino que su inmutabilidad no se circunscribe a sus atributos o a sus características, sino que se extiende también a su obrar, a sus obras. Su accionar no cambia, su forma de proceder no cambia, porque su carácter no cambia. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Si tuviese que darle citas bíblicas para que podamos comprender de dónde surge esto, encontramos en los Salmos. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás,
y todos ellos son como una vestidura envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú, Dios, eres el mismo y tus años no se acabarán. Luego tenemos Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Acuérdense de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no lo he hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Y por último, un texto que vamos a profundizar en la próxima sección. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová Dios, no cambio. Bien, decir que el Dios del Antiguo Testamento es uno distinto al del Nuevo Testamento, o incluso decir que el accionar de Dios, su forma de proceder, cambia en función de un cambio en el carácter, es negar la veracidad, la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia. Y por lo tanto caemos en un error que es peor, negar la inspiración de la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios, lo leemos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. La Escritura toda es útil para preparar al hombre y a la mujer de Dios para toda buena obra. Desde el que se para en una conferencia a predicar, hasta el que se acerca a una familia necesitada a entregarle alimento y vestido, ambas personas son capacitadas con la Biblia. Ambas necesitan la misma capacitación. No es que el hombre necesita más que la mujer, no es que el predicador más que el misericordioso. Todos necesitan la misma capacitación bíblica, la misma capacitación teológica. La formación del siervo de Dios va a derivar en un servicio exitoso desde la perspectiva divina, desde la óptica divina. Cuando nosotros negamos de que Dios es el mismo en la antigüedad y en los tiempos actuales, en los tiempos de la iglesia, negamos la misma palabra que nos capacita para toda buena obra. Incluso hay textos que se utilizan muchas veces para negar esto de la inmutabilidad de Dios. Se utilizan textos como por ejemplo los de Génesis capítulo 6, verso 6, en el cual leemos de que a Dios le pesó en su corazón el hombre que había creado. Porque dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Luego tenemos 1 Samuel en el capítulo 15, en los versos 11 y verso 35, tenemos a Dios diciendo que me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Sin embargo, nosotros leemos en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego en 1 Samuel 15, en el verso 29, en la misma porción donde él dice, me pesa haber puesto a Saúl, dice la palabra de Dios. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bien, cuando nosotros vamos a un texto que suena confuso o contradictorio, debe ser estudiado a la luz primeramente de su contexto y luego de porciones más claras. Las porciones de Números, en el cual nos enseña de que Dios no es hombre para que se arrepienta, la repetición de esta instrucción en 1 Samuel capítulo 15, y todos los otros textos que hablan acerca de la inmutabilidad de Dios son claros. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios es una enseñanza explícita. Todo lo que en la Biblia está implícito, lo que se tiene que llegar luego de un proceso de razonamiento, se entiende y se interpreta a la luz de lo explícito. Por eso nosotros tomamos lo explícito y lo implícito tratamos de entenderlo a la luz de lo anterior. Entonces, Dios es inmutable, por lo tanto, si Dios es inmutable y no se arrepiente, yo no puedo malentender que a Dios le haya pesado poner a Samuel, o no puedo malentender que Dios se haya arrepentido de crear al hombre en la tierra. Sus atributos, que nosotros los estudiamos por separado y particionados, son todas características de un mismo Dios y son todas cualidades de un único Dios. Por lo tanto, todos sus atributos, muchas veces, trabajando juntos, derivan en situaciones como esta. Y las expresiones, se arrepintió Dios, le pesó en su corazón, o por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Jonás, que va a predicar a Nínive, y el castigo
que Dios había determinado no cae en la ciudad, lo tenemos que entender a la luz de un Dios que tiene un carácter paciente y misericordioso. Y de ahí que nos empezamos a meter a través del Dios justo en el Dios misericordioso. Las definiciones bíblicas nos permiten ver de que el Dios inmutable no deja de ser misericordioso y paciente. El Dios de ira en contra del pecado no deja de ser un Dios que es tardo para llegar a ese tiempo de ira. Es curioso que Jehová es tardo para la ira, está escrito en Nahum, profecía destinada a Nínive, 100 años después de que Jonás le haya dicho a los ninivitas de que iban a perecer. Cuando los ninivitas se arrepintieron, Jehová, que es tardo para la ira, detuvo el juicio y no exterminó la nación. Cuando los ninivitas se apartaron, el juicio llegó, el mensaje lo envió Nahum, y Nínive hoy no existe en la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová, que es tardo para la ira, es justo, es misericordioso y cumple su palabra. Absolutamente todas las características de Dios obrando en su conjunto. La mala lectura del Antiguo Testamento nos lleva a malentender estas cosas. Leemos muchas historias de personas exterminando a otras personas, de personas siendo castigadas, de juicios divinos que vemos y entendemos como terribles, personas que han muerto por tocar el arca, personas que han muerto por llevar fuego extraño al altar, juicios que nos asustan. ¿Cambió Dios? El hecho de que hoy Jeremías tenga la posibilidad de acceder a la presencia de Dios y no muera como si lo hacía el sumo sacerdote si entraba al lugar santísimo con pecado, ¿significa de que Dios ha cambiado? ¿Hay acaso algo de cambio en nuestro Dios que la misma palabra nos dice de que en Él, Santiago 1:17, no hay mudanza ni sombra de variación? Bien, ninguna de estas cosas pueden ser conclusiones a las cuales un hijo de Dios arribe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Entonces es necesario que entendamos estas cuestiones. Y ahora es donde empiezan los términos que son medio raros, pero creo que están todos en condiciones de entender. Cuando la Biblia expresa, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 6, de que Jehová se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, está usando lo que se llama antropomorfismo. Está hablando antropomórficamente. Los chicos que han estudiado en la facultad y los que les gusta leer y estudiar saben que antropos significa hombre, morfos significa forma, para darle un entendimiento básico. Está utilizando un término, una expresión de hombre, para que se pueda comprender qué sucedió en el corazón del ser divino. No significa que Dios se arrepiente como un hombre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué sucedió en el corazón de Dios? Sucedió que Dios acompañó a su creación, pero cuando su creación se alejó del proceder que Dios, el Dios santo y Dios justo, aprueba, entonces su corazón se alejó de la creación. La creación se dio vuelta del creador, le dio la espalda al creador. La creación cambió su proceder. Por lo tanto, Dios mantiene sus atributos inmutables, no cambian. Dios siempre aborreció el pecado. Mientras su creación caminó con él, Dios siempre estuvo con su favor depositado en ellos. Lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, cuando nos presenta Noé. Aquel que siguió el favor de Dios, que siguió el corazón de Dios, recibió el favor de Dios, dio la misericordia de Dios. Pero el que siguió el pecado, vio a un Dios que no cambió él para con el hombre. El hombre cambió para con Dios. Por lo tanto, la respuesta de parte de Dios al cambio del proceder del hombre es distinta. Cuando el hombre se ajusta a la voluntad de Dios, recibe una respuesta del ser divino, que es la misma que va a recibir siempre que se acerque al corazón de Dios. Cuando los ninivitas se arrepintieron, recibieron misericordia. Cuando vos te arrepentiste, muchos años después de los ninivitas, recibiste misericordia. El corazón y el sentir y el accionar de Dios es el mismo. Cuando los ninivitas pecaron y se alejaron de Dios, recibieron condenación. Si vos hoy morís sin arrepentirte, recibís condenación. ¿Acaso cambia el sentir de Dios? No. Cambia nuestro proceder, nuestra actitud frente al Creador. Por lo tanto, la respuesta que recibimos es distinta.
pero porque nuestro proceder es distinto. Para expresar cómo se ve esto desde la perspectiva divina, el autor humano hace uso de un antropomorfismo. Es simplemente eso. Hasta ahí con la parte de definiciones bíblicas. Vamos entonces a ver un ejemplo bíblico. Y vamos a la profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, el versículo 6, que yo recién se los leí. Vamos a la profecía de Malaquías. Vamos a leer desde el 6 hasta el 12 para que podamos entender la porción, independientemente que no nos vamos a abocar a un estudio de la profecía de Malaquías. El título en muchas de las Biblias lo pueden tener como el pago de los diezmos o algo similar. En el capítulo 3, verso 6 de la profecía de Malaquías leemos: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjense que es un diálogo. El Señor dialoga con el corazón del hombre. Verso 9, malditos sois cuando con maldición, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, versos 6 al 12 forman un paréntesis. La profecía de Malaquías es una de las últimas entregadas por, podríamos decirle, el anteúltimo de los profetas. Recordemos que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Malaquías en esta porción hace un paréntesis entre dos mensajes relacionados con la justicia y el juicio de Dios. Lo que los judíos habían calificado como injusticia de parte de Dios no se debía a que Él fuera injusto o arbitrario, sino a su gran paciencia y misericordia. Fíjense la distorsión que hay desde la perspectiva humana y desde cuando las cosas no se evalúan de la manera correcta. El hombre viendo injusticia de parte de Dios, cuando desde la perspectiva divina es un Dios obrando con misericordia y paciencia con su creación. Dios no se había vuelto injusto. Dios no había actuado en contra de Israel. ¿Por qué? Porque su existencia misma, a pesar de su larga historia de rebelión, se debía de forma exclusiva al carácter inmutable del Señor, al hecho de que Dios, que no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él era fiel a su compromiso, un compromiso infalible, un compromiso indefectible. Él iba a cumplir la promesa del pacto hecha a los antiguos, hecha a los patriarcas. El Señor prometió a Abraham descendencia, el Señor había prometido a David, alguien que se iba a sentar en el trono. El Señor había prometido a Israel restauración, un remanente fiel. Siempre el Señor sostuvo un remanente fiel. El Señor había prometido sostener a Israel. Lo ha hecho a lo largo de miles de años. Lo seguirá haciendo hasta el día que venga, sosteniendo siempre un remanente fiel. El Señor es fiel a sus promesas. Era un Israel rebelado, era un Israel injusto, era un Israel caprichoso, era un Israel totalmente alejado de la voluntad de Dios, que encima le robaba a Dios en los diezmos, le robaba a Dios en la ofrenda. Entonces, antes de seguir, y me gustaría hacer una muy breve aplicación y paréntesis práctico en este momento. Hoy no enseñamos el diezmo y no voy a dedicarme a enseñar el diezmo, sí me voy a dedicar a enseñarte acerca de lo que vos le tenés que entregar y ofrendar a Dios. Y voy a hablar de tu tiempo, ya que estamos hablando de la mayordomía entre estos mensajes con los jóvenes. Me gustaría preguntarte, ¿vos le estás negando a Dios algo que le pertenece a Él?
Tu vida le pertenece, tu familia le pertenece, tu esposa e hijos, tu esposo y tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus bienes, todo lo que tenés, tu trabajo, tu estudio, todo le pertenece a Dios. Por sobre todas las cosas hay algo que le pertenece a Dios, que es tu tiempo. ¿Le estás robando a Dios el tiempo que le pertenece a Él? Si yo te hago la misma pregunta que vengo haciéndose varios sábados a la juventud, si vos mirás los últimos 7 días de la semana, ¿cuál fue tu prioridad? Y no me lo digas en función de la teoría que conoces, decímelo en función de tu práctica, decímelo en función del tiempo invertido, del entusiasmo invertido. Decime cuántas ganas le pones a la lectura de la Biblia, cuántas ganas le pones al servicio a Dios, cuántas ganas le pones a lo que haces con tus fuerzas, cuántas ganas le pones al tiempo de ocio. Y quiero que con sinceridad me digas si no estamos cayendo en el mismo pecado de Israel, de robarle a Dios lo que a Él le pertenece. El Señor va a juzgar estas cosas. Cerramos el paréntesis. Continuamos con el ejemplo. Israel se había equivocado, Israel se había rebelado, Israel estaba en una constante negativa, en una contra para con el Señor. Yo hoy soy padre y puedo vivirlo en carne propia, cuando el hijo pareciera que tiene ganas que lo retes. Hay padres acá que están viendo y escuchando el mensaje. Hay días que los chicos pareciera que están buscando el castigo, pareciera que lo necesitan. Y bueno, y si lo necesitas, hijo, te lo doy, pero hay momentos en los que los chicos no hacen nada más que ganarse el castigo, ganarse el reto, ganarse la reprensión, ganarse la disciplina, llámese la consecuencia que sea. Israel no hacía más que eso. Conocía al Dios de los cielos, recibía oráculos, recibía profetas constantemente, recibía mensajes de parte del Señor. En tiempos de Malaquías, estamos hablando de tiempos post-exílicos, en tiempos de retorno, cuando Israel estaba disfrutando de un avivamiento, y en tiempos del avivamiento le robaban a Dios. Era una burla en la cara de Dios. ¿Y acaso vemos a Dios exterminando toda la nación? No, dice el texto 6, porque yo Jehová no cambio, solamente porque yo no cambio, porque soy el mismo que soy paciente, porque soy el mismo que ama. Si le tuve paciencia a los ninivitas, ¿cómo no te voy a tener paciencia a vos, pueblo mío? Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios inmutable. Hasta acá con el ejemplo bíblico. Ahora vamos a ver el ejemplo de lo que sucede cuando no se le hace caso a Dios. Cuando no entendemos cómo funcionan las cosas, cuando no le hacemos caso a Dios, ¿cuáles son las consecuencias de no seguir a este Dios inmutable? Emma puso una pregunta, ¿qué eran oráculos? Emma, te lo voy a responder después de que termine el mensaje, así podemos seguir con el hilo, pero no me voy a olvidar, vamos a dar una respuesta a esa pregunta. Me gustaría que vayamos al libro de Esther, vamos todos juntos al libro de Esther. Quizá conozcan, quizá no, la historia de Esther, pero no nos vamos a centrar en la historia de Esther, nos vamos a centrar en una curiosidad que tiene su origen en una desobediencia, que tiene su origen en no conocer al Dios inmutable que nosotros tenemos. En Esther encontramos varios personajes que se van introduciendo en la historia. Tenemos a Mardoqueo, aquel que había cuidado a Esther, familiar de Esther. La tenemos a Esther, tenemos a Vasti, la reina, que se rebela contra el rey de turno. Tenemos al rey de turno. Y luego tenemos un personaje, Amán. Amán el Agageo, es presentado en las Escrituras. Amán se encarga de llevarle la contra todo lo que pudo a Mardoqueo. Todo lo que pudo se encargó de llevarle la contra a Mardoqueo y de exterminar a toda la raza a la cual pertenecía Mardoqueo, a la etnia, a la nación, al pueblo. Y uno pensaría, ¿cómo puede ser que haya tanto odio? ¿Dónde surge tanto odio? ¿Es el enemigo actuando? Sí, es el enemigo actuando y obrando, pero muchas veces esto es consecuencia de pecados y pecados de años. ¿Saben dónde tiene origen esto? Esto tiene origen en Jacob y en Esaú. ¿Cómo hizo Jere para agarrar a Esther y llevárselo a Jacob y Esaú? Chicos, los pecados
tienen consecuencias. Y aunque vos no los veas ahora, aunque vos no los veas hoy, tu descendencia puede sufrirlo. Y no estoy cayendo en interpretaciones erróneas del Antiguo Testamento y hablar de pecados generacionales. Estoy hablando de que hay consecuencias. Jacob y su hermano Esaú. Un vínculo muy particular, un vínculo muy raro. Lamentablemente, mucho favoritismo de parte de Raquel para Jacob, un hijo mimado. Del otro lado, un Isaac que prefería a Esaú, el varón peleador, el valiente cazador. Padres que no se ponían de acuerdo en una crianza justa para sus hijos, que hacían diferencias, que había preferencias. Un Esaú totalmente alejado de la voluntad de Dios, que se negaba a creer en las promesas de Dios y valorarlas al punto de que vende su primogenitura y toda la bendición que era porque había sido prometida desde tiempos antiguos y que venía de la mano de esa primogenitura, la entrega por un plato de guiso. Tiene que haber estado muy rico. Ahora, Esaú tuvo un nieto. Ese nieto se llamó Amalek. De Amalek surge una raza, una nación, un pueblo, llamados amalecitas. Los amalecitas, hijos de Amalek, nieto de Esaú, atacaron al pueblo de Israel cuando Israel se escapó de Egipto. Cuando Israel comienza el éxodo, son atacados por los amalecitas. Éxodo capítulo 17, versos 8 al 16. O sea que ya ahí la cosa arranca mal. Consecuencia de la falta de espiritualidad de Esaú, consecuencia de una mala crianza de parte de padres que conocían al Señor. Pero no queda ahí. Dios, luego de que los amalecitas habían atacado a su pueblo, promete y denuncia un juicio contra Amalek, que iban a ser exterminados. ¿Quién fue el encargado tiempo después del exterminio de Amalek? Saúl. Saúl debía exterminar a Amalek, cuyo rey era Agag. Ya vamos a llegar a Esther. Isaac, mala crianza, un Esaú desastroso. Esaú, su nieto, tiene una descendencia, los amalecitas, que atacan a los israelitas. Dios denuncia juicio contra Amalek, contra los amalecitas. Saúl es el encargado de ¿qué? De exterminarlo. ¿Por qué Saúl es quitado del trono? Porque no hizo caso a Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Exterminá a los amalecitas. Había un juicio. Y había consecuencias que Saúl no tenía por qué saber. Había cosas que Saúl no tenía por qué conocer. Había complicaciones futuras que solo las conoce el Señor. No hizo caso. Tuvo misericordia cuando no había que tenerla. Perdonó lo que Dios no perdona. Quiso ser más bueno que Dios. Y ya vamos a sacar algo práctico de esto. Pero quiso ser más bueno que Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del medio. Saúl, de la tribu de Benjamín, ya no sos más rey. Mi corazón está con David. 14 años demoró David en asumir el trono, pero Saúl fue quitado del medio. Pasaron muchos años. Y un benjaminita llamado Mardoqueo se encuentra enemistado con un descendiente de Agag, rey de Amalek. Quien le perdonó la vida fue Saúl, un benjaminita que no hizo caso a la voluntad de Dios. Mardoqueo y Esther estuvieron a punto de ser exterminados por el hecho de que Saúl desobedeciese una orden directa, por el hecho de que Amalek hubiera sido un mal nieto que siguió el ejemplo de su abuelo Esaú, porque su padre no lo crió bien. ¿Se dan cuenta que las consecuencias no las vamos necesariamente a ver hoy? En muchos casos sí y en otros casos no. ¿Se dan cuenta que muchas veces simplemente hace caso porque hay que hacer caso? Seguí la voluntad de Dios porque hay que seguir la voluntad de Dios, no tenés por qué entender las consecuencias. Quizá el pecado al cual hoy la iglesia, el hermano, el predicador, la predicadora te denuncia, que quieren que vos dejes de hacer, puede ser consecuencias futuras para alguien que está alrededor tuyo. Quizá hoy estás saliendo y tomando y disfrutando, y hoy te decimos deja de hacerlo.
Y quizá vos no dejás de hacerlo, o sí, pero si dejás de hacerlo, quizá vos no vas a ser aquel borracho que maneje un auto y que mate a una persona y que arruine una familia, que deje un chico sin padre, una madre sin hijo. No tenemos ni idea del alcance, de las consecuencias de los pecados que nosotros cometemos. Pero sí sabemos que hay un Dios inmutable en los cielos, que es el mismo en la antigüedad y que es el mismo hoy, que siempre fue paciente, que siempre fue misericordioso y que hoy te llama a vos al arrepentimiento, al compromiso, te desafía a mejorar. Cuando leímos recién en Malaquías 3, ¿qué le dice Dios? Si ustedes me dan lo que me corresponde, ¿no les voy a abrir las puertas de los cielos? Y esta promesa sí la puedo aplicar a nosotros. Y esta promesa sí la puedo aplicar a nosotros. Fue hecho Israel, fue hecho otro pueblo, yo lo sé, yo lo entiendo, pero la aplico a nosotros porque mi Dios es inmutable y me va a abrir las puertas de los cielos. No me va a caer el mejor trabajo, el mejor dinero, el mejor auto. Me van a caer sus bendiciones, bendiciones celestiales, bendiciones celestes. Posiblemente yo disfrute de una familia cristiana, de hijos comprometidos, de nueras comprometidas, de nietos comprometidos. Quizás yo no tengo un nieto como Amalek, cuya descendencia haga los desastres de los amalecitas. Quizás yo pueda disfrutar de una descendencia pura y santa. ¿Por qué? Porque hoy hago caso. Hasta ese punto trasciende la obediencia a Dios. Y la última aplicación práctica que se les anticipé hace un ratito. Saúl quiso ser más bueno que Dios. Claro, Dios es malo cuando juzga, claro, Dios es duro cuando dice que algo es pecado y las consecuencias del pecado. Entonces vos tendés a perdonar lo que Dios no perdona. ¿Sabías que Dios no tolera al ocioso? ¿Sabías que Dios no tolera al de doble ánimo? ¿Sabías que Dios vomita al tibio? No podés ser tan duro, Jere. Hay que ser más condescendiente. ¿Querés ser más condescendiente que Dios? ¿Querés caer en el pecado de Saúl de ser más condescendiente con Dios que Dios? La expresión coloquial y argentina es: ¿querés ser más papita que el papá? Las cosas que no van, no van. Las cosas que sí van, sí van. Las cosas se tienen que hacer de la manera de Dios, porque tenemos un Dios inmutable. ¿Es un Dios santo? Sí. Distinto cual no hay otro. No hay semejanza a Él. Lo leímos en Isaías 46. ¿Es un Dios justo? Sí. Él no acepta el pecado. Y hoy nos introducimos en el Dios misericordioso. ¿Te diste cuenta que estás equivocado? ¿Te diste cuenta que estás equivocada? Estás a tiempo de cambiar. Si vos hoy no le ofreces y le devolvés lo que le estás robando, tu tiempo, tu dinero, tus prioridades, tus cosas, ¿no te va a abrir en las puertas de los cielos? Te invito a que nos metamos juntos en este bloque hermoso del Dios de misericordia, el Dios de paciencia, el Dios que es tardo para la ira, que perdonó a los ninivitas, que perdonó al ladrón de la cruz, que te perdonó a vos y que va a perdonar a muchos hasta el día que el Señor ponga fin a esta era. Terminamos con una oración. Dios Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que podemos disfrutar y por haber podido reflexionar y estudiar acerca de ti, Señor. Conocerte nos llena, conocerte nos eleva, Señor, nos lleva hacia ti, nos lleva a tu presencia, nos permite orar con más gozo, nos permite verte. Hoy, Señor, podemos verte, podemos ver cómo eres, podemos ver tu justicia y tu santidad, podemos ver tu misericordia obrar, podemos ver cuán bueno y paciente eres con nosotros. Cuántas oportunidades nos das, muchas las dejamos pasar. Hoy no queremos hacer eso, hoy queremos agarrarnos, asirnos de ti, disfrutar de los efectos, los resultados de la obra de Cristo y poder ver las puertas de los cielos abrirse a nosotros, disfrutar de generaciones que te amen y te sirvan, disfrutar del impacto del obrar de tu Espíritu a través nuestro. Señor, queremos que nos uses, queremos que nos vivifiques, queremos que este grupo de jóvenes se comprometa, queremos que cambien y que vean en ti, Dios inmutable, cual no lo hay otro, que vean en ti el todo de sus vidas. Señor, tú eres mi todo, quiero que seas el todo de cada uno de los que están esta noche escuchando esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.